Entonces, chicos, estuvimos revisando la anterior hora el tema de revoluciones liberales en América Latina principalmente, que comienza con la independencia. Les acabo de mostrar una forma rápida de comprender liberalismo y conservadurismo. ¿Qué podemos entonces decir sobre liberales y conservadores? ¿Qué idea tenemos? ¿Qué idea nos deja del video? Así rápidamente. ¿Qué perspectiva podemos nosotros evaluar, evidenciar de estas dos tendencias? Que son tendencias principalmente políticas, que son perspectivas de índole político. A ver, ayúdeme, Samantha Moret. ¿Qué saca usted? ¿Cuál será la diferencia, la relación conservadores-liberales? Lice, tengo problemas de internet y no vi bien el video, o sea, no. Bueno, vamos desde su punto de vista, no hay Se problema. cortó. Desde su punto de vista, no hay inconveniente. Liberales, conservadores. em, Liberales que, o sea, queremos tener nuestras propias leyes, no, o sea, que no intervenga tanto el Estado ¿Y los y, conservadores? y pues y así. Y conservadores, respetar al Estado, tener las leyes del Estado. Bueno, veamos. Pinto, ayúdeme, Belén. Lice, disculpe una pregunta antes de eso. Ahorita ya entré al examen y este examen yo ya lo di ya. O sea, ya lo resolví. Como le digo, acábelo, vuélvalo a realizar, porque no me sale a mí la conclusión del mismo. ¿Sí? Ya sí. Por favor. Listo. Ya, ahora sí, Belén, ayúdeme. ¿Qué pudo sacar como definiciones? La primera Ya le llegó Lice. No. Ya vemos luego. Vamos con esto Ya. y luego conversamos de eso, ¿sí? Ya revisamos. Continuamos con esto, déjeme escuchar lo que dice Belén. A ver. es que el liberal busca cambios que favorezcan la libertad del individuo y el conservador busca mantener tradiciones y valores colectivos. Sobre todo, muy bien, muchas gracias. Eso en resumen rápido de liberales y conservadores. Aquí hay una relación constante con el tema de la religión. Conservar esta perspectiva, conservar el modelo que se estaba llevando a cabo. Los liberales se van a centrar principalmente en el individuo. En esta consideración y dentro de esta temática liberales conservadores, que será una pugna durante muchos años, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, ¿cómo relacionaron lo que les estuve preguntando en la clase anterior, el trabajo, de lo que es las oleadas migratorias con estas revoluciones liberales? ¿Cómo podríamos nosotros relacionar los temas? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué decimos sobre esto? ¿Qué criterio podemos tener? A ver, Antonio. Ya, primero usted dijo que sí se podía. Y pienso que una vez ya que eso de la revolución liberal, como quieren buscar más cambios, creo que aceptaron la llegada de nuevos extranjeros, según yo. Ya, bueno, está bien. Desde su punto de vista, del momento que se da la independencia, esta consideración de la libertad, puede darse el paso a diferentes consideraciones culturales, económicas, de el ingreso de migrantes. Bueno, desde ese punto de vista estamos bien. Díaz, John, ¿qué podemos decir sobre la misma temática? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Dentro de esta temática que estamos revisando, revoluciones liberales, ¿cómo relaciona usted las oleadas migratorias con las revoluciones liberales? ¿Tienen o no relación? Sí, sí tiene, profe. Ya, ¿cómo? Desde su punto de vista. Pues según el liberalismo, los ideales que ellos tienen, o más que todo las revueltas que originó esto, porque ¿cómo se dijo el anterior? ¿Que tenía relación con qué?
Con las oleadas migratorias. Ya, las oleadas migratorias iban un poco menos tradicionalistas, ¿sí me entiende? Mientras que, pues claro, su ideología, la que representaba era más liberal, más tipo pensar en ellos, ¿ya? En que podían hacer un cambio, en que podían representar algo en contra, o no en contra, sino más diferente a lo que ya se daba en ese tiempo, lo que era el Estado. Ya, muy bien. Esa consideración también de las oleadas migratorias, de que gente con otras perspectivas, con otra cultura, con otra visión del mundo, ingrese a los países latinoamericanos, también va introduciendo la perspectiva liberal. ¿Por qué razón? El liberalismo es una corriente política instaurada desde Europa, con una visión, con una perspectiva de cambio. El cambio que se introduce en América Latina está influenciado directamente primero desde la Revolución Francesa, de los cambios que se deben dar para que los individuos tengan mayor participación dentro de los criterios. ¿Qué pasa en América Latina? Llega toda esta oleada y esta perspectiva influenciada tanto por la visión de liberación como con las oleadas migratorias para generar un cambio. Pero ese cambio se da realmente, es lo que estuvimos discutiendo. De cierta forma, en cuestiones políticas, sí. En cuanto a lo político, desde la emancipación de los países latinoamericanos, de lo que es pasar de ser colonia a ser república, hay un cambio notable en cuestiones políticas. Pero ¿dónde se mantiene? Porque hay un grupo de personas que dicen, tenemos que cambiar tal vez en la consideración política, tenemos que manejarnos desde nuestro punto de vista, pero debemos mantener lo que es valioso. Y uno de esos términos es la religión, es conservar el modelo económico. Entonces se va dando una ruptura, una disputa entre las dos perspectivas. En América Latina principalmente los conservadores van a tratar de mantener el criterio, la ideología, la visión de que la religión, los hacendados y todos estos modelos económicos y de cierta forma políticos, sobre todo, no se olviden que la religión estaba ligada a la educación, se van a conservar, ¿sí? Y hay que generar un nuevo proceso, un proceso nuevamente libertario. Ya no nos vamos a liberar de lo que es España, de lo que es el reino, sino nos vamos a liberar de las viejas ideologías. En este periodo que va surgiendo los liberales, en Latinoamérica se fueron definiendo proyectos nacionales y en el Ecuador no es la excepción dentro de esta perspectiva. Retomando entonces el criterio de las revoluciones liberales con las oleadas migratorias, hay que tomar en cuenta que mientras se van dando el ingreso de personas desde Europa, va también introduciéndose su cultura, su visión del mundo, intenta también generar una libertad. Son procesos importantes. Pero en América Latina principalmente hay un criterio, que es el criterio de la unificación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Ecuador durante los procesos hasta que se dé la revolución liberal con Eloy Alfaro? Había mucha ruptura, mucha visión desde diferentes partes del país que no se unificaban. Y en América Latina entonces se va dando esta perspectiva de unificación, que es un proyecto nacional. Latinoamérica, hablamos en el siglo XIX, que va de 1800 a 1900, se van construyendo proyectos nacionales. Estas iniciativas surgen en un contexto mundial marcado por la expansión del comercio, impulsada principalmente por Europa. Los proyectos nacionales están pensados y también, no se olviden que las revoluciones liberales, ¿cuál es el fundamento de la revolución liberal en el Ecuador? El impulso del general Eloy Alfaro es el impulso principalmente del ferrocarril, ¿sí?
Y ese impulso de esta revolución liberal va a ser importante en cuanto se impulse el comercio. La mayoría de las perspectivas liberales en América Latina estarán pensadas desde esta visión. La transición de los países latinoamericanos al capitalismo y su integración en una economía mundial plantean esta visión de generar un cambio. Si no, Ecuador seguiría siendo una perspectiva conservadora en el criterio de la economía. Aún así, en el video pudimos observar que conservadores y liberales tenían una misma visión al final. Y esto es un impulso del modelo que estaremos estudiando, que es el modelo capitalista. El capitalismo está fundamentado en la perspectiva del comercio. Para que se dé este comercio debe haber, fundamentarse en un criterio que es la libertad en general, sobre todo la libertad de comercio. En este panorama, América era vista como un potencial espacio para la inversión de capital. Acuérdense, dentro de las oleadas migratorias se da un impulso fundamental en América Latina gracias a la economía que va ingresando con la mano de obra, la fuerza económica. Los proyectos nacionales aparecen como un esfuerzo por establecer orden en la sociedad y en la vida pública por medio de instituciones. Entonces, estos proyectos nacionales, que principalmente van a estar alrededor del impulso del capitalismo, estarán planteados como perspectivas de generar instituciones que ordenen toda esta perspectiva nueva que se está dando. Los proyectos nacionales deben ser concebidos como un proceso de construcción de un Estado nacional, es decir, que el Ecuador va a conformarse con una misma nación, de ahí también el criterio de unificar el territorio, de unificar cada uno de los criterios y no dar, por ejemplo, la perspectiva de que Guayaquil es una parte, de que Quito es otra parte, de que cada una de las secciones están divididas, sino que debe haber una integración, un Estado y de ahí también la conformación de nuestra bandera. Y como les decía desde la primera hora, no es solo el criterio de entender como un símbolo, sino que ese símbolo es el símbolo de la unificación, de un proyecto nacional. En este sentido, el Estado no solamente se hallaba en proceso de formación con base en los elementos ideológicos, materiales, sino que el Estado se va fortaleciendo y se convierte en el medio y el medio cual proporciona evitar todo tipo de sublevación, anarquía y todas estas consideraciones. A partir de estos proyectos nacionales, siglo XIX, a partir de la inserción tanto de las oleadas migratorias en algunos países, tanto de las perspectivas de las revoluciones liberales, se va instaurando lo que es realmente el Estado. Y el Estado será fundamental como eje regulador, como aparato político que va regulando la perspectiva de la relación entre los individuos. En esta consideración, el tema que estamos viendo entonces es de carácter netamente político. Hablar de proyectos nacionales idénticos resulta problemático en los países latinoamericanos, sin embargo es posible identificar algunas políticas comunes. Todos los proyectos tenían la idea de la conservación de la soberanía nacional, integridad territorial, organización de los ejércitos, policías, poner normas, leyes, renta pública y el impulso de la educación. Acuérdense cuál es uno de los impulsos fundamentales de Gabriel García Moreno. A pesar de que es un conservador que está ligado a la religión y trata de conservar esa perspectiva de la religión, el impulso fundamental es la educación. Entonces el Estado va conformándose dentro de la perspectiva como aquel que debe regular y debe integrar ciertas consideraciones, principalmente ligada, creo yo, al tema de derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, dentro de este
surgir dentro de esta perspectiva, podemos nosotros evidenciar uno de los temas más importantes en el Ecuador, la Revolución Liberal. 5 de junio de 1895, hay una lucha directa contra los conservadores y la Revolución Liberal fue la consecuencia de una lucha social y política, que no es solo el tema aislado de un grupo de personas que dicen vamos a cambiar el modelo y lo vamos a cambiar sin más, sino que vamos a cambiar el modelo porque hay un grupo de personas que no está tomada en cuenta. De ahí que el ejército de Alfaro esté integrado por este grupo social que lucha por causas de libertad e igualdad, que estuvo desligado de la parte política del país por los conservadores. Y se vendrá dando una disputa a lo largo de los años entre conservadores y liberales. La conformación de los partidos políticos está planteada desde esta perspectiva, desde el entender a los conservadores y los liberales. Podemos comprender que las primeras consideraciones de los partidos políticos en el Ecuador se van a dar gracias a la lucha entre conservadores y liberales. Y los proyectos nacionales están ligados a esta perspectiva, desde los puntos de vista conservadores o liberales, pero hay un cambio de mirar la realidad. En la aplicación propia de los proyectos nacionales específicos de los países latinoamericanos, se suscitaron conflictos de diversa índole, étnicos, regionales, sociales. El caso ecuatoriano, propiamente del que podemos nosotros evidenciar dentro de esta temática, es el levantamiento de 1871 con Fernando de Aquilema. ¿Alguien recuerda quién era Fernando de Aquilema? ¿Qué dijimos sobre él? ¿Qué recordamos sobre eso? Sobre Fernando de Aquilema. Estuvimos revisando algo de estas sublevaciones en la parte de ciudadanía, estuvimos hablando sobre la consideración indígena. ¿Qué podemos recordar? Veamos qué podemos nosotros recordar. Si no, búsquenlo, ahí está en internet. Ustedes simplemente pongan Fernando de Aquilema y ¿qué sacamos de eso? ¿Qué obtenemos? ¿Qué recordamos? ¿Qué podemos obtener? A ver, vamos buscando. Vamos buscando. ¿Alguien que se acuerde o que quiera leer lo que encontró sobre de Aquilema? ¿Cuál era el problema central aquí? Derechos del pueblo. Los derechos del pueblo, pero más allá de los derechos del pueblo, de un grupo étnico muy importante que ha sido relegado. ¿Qué más podemos sacar? Los derechos del pueblo son fundamentales, sí, pero hay un grupo social que está siendo desvisibilizado, por decirlo de alguna forma, que está siendo ocultado a través de los conservadores, a través de las perspectivas, y que comienza su ruptura desde aquí. ¿Alguien más? La lucha de los indígenas porque estaba preocupado por el pago de tributos y por la sobreexplotación de los habitantes. Ya. Fernando de Aquilema, desde su perspectiva, desde su cosmovisión, se van dando cuenta que el problema real no era la independencia de España, que el problema fundamental está ligado a la visión de los conservadores, a la visión de mantener, conservar el criterio de que la hacienda es el fundamento. De esta ruptura de la perspectiva de Fernando de Aquilema como un levantamiento indígena fundamental en el Ecuador, pasa directamente a la perspectiva de lo que es la lucha social de los pueblos a través de lo que será el liberalismo.
Liberales y conservadores han estado ahí siempre dentro de la historia del Ecuador. Pero es fundamental tanto este hecho histórico porque Eloy Alfaro retoma a partir de la Revolución Liberal en 1895 la perspectiva de los pueblos que han sido desligados de la parte política, montubios, indígenas, afrodescendientes, que no han tenido la posibilidad de dar su criterio de cómo guiar o cómo establecer una nación, un proyecto nacional donde se incluya a todos y cada uno de las personas que conforman el territorio. Por eso es importante. Y cuando hablamos de revoluciones liberales, en el caso de la revolución liberal propiamente del Ecuador del 5 de junio, pero ya de las revoluciones en general de carácter liberal, está planteándose los parámetros de una lucha social, de una perspectiva de cambio en el sentido principal de hablar y de pensar la realidad desde otros puntos de vista. Se excluye a la Iglesia Católica del poder, se elimina el presupuesto del Estado a la Iglesia y se habla de libertad de culto. Esos son los principales fundamentos de una revolución liberal, ya desligadas de los criterios conservadores, de conservar el criterio económico, de conservar el criterio basado en la Iglesia. Y uno de los fundamentos principales, a partir de las luchas sociales, tanto de los indígenas como de los liberales, va a ser la educación. Eso no hay que olvidarse. La educación laica, libre, con la conformación del colegio como el Manuel Cañizares, que es uno de los colegios de emblema de la Revolución Liberal, que plantea la perspectiva de que todos podemos educarnos, es el comienzo de un cambio en la forma de entender el mundo. Y este cambio de cosmovisión está integrado también por las ideologías planteadas desde Europa, planteadas por los migrantes, planteadas por los indígenas, planteadas por grupos sociales que han ido cambiando esta perspectiva. ¿Sí? Entonces, como les digo, la educación será fundamental para comprender esta visión, este cambio de estructura. ¿Qué vamos a hacer entonces para la siguiente clase y tener ya finiquitado este tema? Vamos a revisar algunas de las revoluciones liberales en América Latina. Simplemente consulten lo que encuentren y todo lo trabajamos, o mayormente lo vamos a trabajar en clase. No vamos a hacer mayor énfasis en trabajos que no sean en la clase. El trabajo que les pedí la hora anterior, que estuvieron trabajando, lo vamos a concluir en los minutos que nos faltan y lo vamos a subir a Educay. ¿Sí? Voy a abrir un espacio donde ustedes puedan subir esta comparación. ¿Cuál era el trabajo? Relacionar la revolución liberal en América Latina del siglo XIX con las oleadas migratorias. ¿Cómo podemos nosotros relacionarlo uno con otro? Hemos oído dos criterios de sus compañeros que nos pueden dar luces hacia dónde encaminar esta pregunta. Es una pregunta amplia, es una pregunta abierta que ustedes pueden puntualizarla en diferentes temas de lo que ya hemos visto. Pero no se olviden, las oleadas migratorias en América durante el siglo XIX han sido amplias en el sentido de que vinieron de Europa a trabajar la tierra, dieron un impulso económico, principalmente América Latina es agroproductor, significa que va generando materia prima a través de la tierra, dieron un impulso a estas perspectivas, se fueron extendiendo las ciudades, fueron haciéndose más grandes, le da un impulso también a la perspectiva ideológica. El liberalismo como perspectiva ideológica nace desde la visión europea de la libertad del individuo. Y esto se va plasmando en el criterio de generar una visión más amplia del mundo. Podemos también ir relacionando con el criterio, y este es un paso hacia el siguiente tema, porque en la siguiente clase veremos directamente
el proyecto de Gabriel García Moreno y el proyecto de Eloy Alfaro. Entonces, dentro de ese hecho histórico, dentro del siglo XIX, durante la mitad del siglo XIX que se da y finales del siglo XIX en el Ecuador, la revolución liberal, van dándose cambios alrededor del mundo que van incidiendo directamente en la forma de mirar el mundo. ¿Preguntas, dudas? Es un recordar rápido de lo que ya hemos visto varias veces. Como les decía, en los criterios que nosotros analicemos en tercero de bachillerato sobre lo que es historia, más allá de las fechas históricas que son importantes recordar, más importante es ir relacionando cada tema. Desde nuestra primera clase, que fue las fuentes de la investigación, cultura, historia, trabajo, cómo la cultura, el trabajo y la historia han ido influyendo hasta llegar a las revoluciones liberales, los proyectos nacionales de unificación de los países latinoamericanos, para pensar una visión de conjunto que irá cambiando la forma de la organización en América Latina. Cada uno de estos elementos, trabajo, cultura y la historia en general, se van interrelacionando ya en hechos puntuales. Si nosotros vemos la cultura que ha sido relegada, hablemos de consideraciones étnicas, propiamente de los indígenas, su forma de ver el mundo ha sido relegada durante muchos años, hasta las revoluciones liberales. Los liberales intentan que los individuos tengan la posibilidad y la potestad de elegir desde su punto de vista, lo que significará directamente que hay un criterio detrás, hay una ideología. Todos los hechos históricos tienen consideraciones ideológicas y consideraciones económicas que les subyacen. Y eso será lo que trataremos de ir puntualizando dentro de estas clases. Bien, si me ayudan parando el video, por favor. Con eso acabamos la clase. Les agradezco.